Y la puesta en vigencia de este reglamento del servicio militar. Bueno, se trata de un reglamento que, como su nombre lo indica, reglamenta una ley. En este caso, el decreto legislativo 1146, que tiene un antecedente que no debemos olvidar, que es una norma que se expidió en el año 2008, que decía exactamente lo mismo. Es decir, el gobierno del señor Alan García expidió una ley que decía que había que ir a sorteo en caso, ¿no es cierto?, no se cumpla el número de llamados al servicio militar. Eso es exactamente lo que dice este decreto legislativo, pero con mayores garantías, con mayores beneficios y con mayores reconocimientos a los derechos fundamentales de los ciudadanos que van a servir a la patria. ¿Y por qué esa resistencia? Bueno, han salido algunos generales a dar sus puntos de vista y a decir que esto es discriminatorio, que solamente aquellos que tienen dinero podrían librarse del servicio militar obligatorio. Bueno, probablemente sean los mismos generales que fueron los que pidieron a grito la expedición de una norma como esta. Es decir, cuando se ve un reflector, a veces uno se olvida de que en años pasados ejercieron una función fundamental, por ejemplo, que la dirección del ejército o la comandancia general de una de las armas, y son conscientes ellos más que ningún peruano de las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas en lo que respecta al personal, a la instrucción y a la necesidad no de mandar a los chicos a la guerra, sino de que cumplan, se preparen, se instruyan, se eduquen en las Fuerzas Armadas, sobre todo con un sector muy complejo de la sociedad, que es aquel sector joven que asciende casi a 1 millón de personas, de jóvenes, que no estudian ni trabajan. Es decir, ¿qué queremos? Que el fenómeno de las pandillas, que el fenómeno de la, digamos, de la contravención sistemática contra la ley, la afectación a la familia, a la unidad familiar, se contraponga contra una posibilidad de educación, de disciplina, de desarrollo personal, de ingreso a la universidad a través de beca 18, en fin. Entonces lo que hace el Estado es hacer una oferta con una inversión ciertamente grande para que estos ciudadanos, estos muchachos, puedan servir al país, pero también servir a su familia y ser ciudadanos dignos y con derechos y deberes como lo establece la Constitución. Han cuestionado parte de, y yo quisiera que nos refiera al respecto, porque quienes no quisieran cumplir con el servicio, o sea, que salgan sorteados y no quisieran cumplir con el servicio, tienen que pagar una determinada suma de dinero que no podría estar al alcance de todos. Entonces, esto es discriminatorio, porque es un poco la posición que ha tenido la Defensoría del Pueblo al respecto. Mire, este es un tema que creo es absolutamente accesorio. En derecho administrativo, lo sabemos todos los abogados, cuando no se cumple con un mandato expreso de la ley, existe una medida coercitiva o punitiva que puede ser una multa o una medida de carácter civil. La multa se puede subir o bajar, ese para mí no es el debate fundamental. Lo fundamental en este caso, y aprovecho para mencionarlo, es que la Constitución manda, ordena que todos los peruanos, usted, yo, un muchacho de 17, de 18 o un ciudadano de hasta los 50 años, tenemos la obligación, el deber de participar en la defensa nacional. Es decir, todos se olvidan a veces que lo que manda la Constitución. La Constitución es un todo que hay que leerlo de manera sistemática, que implica, ¿no es cierto?, dos caras de una misma moneda: derechos, que es los que defiende a veces con justicia el defensor interino, pero también deberes y obligaciones, que es lo que nos gustaría que la Defensoría del Pueblo también privilegie en sus informes. En consecuencia, ¿cuál es la obligación de todos los peruanos participar en la defensa nacional? Y la defensa nacional no es, lo reitero, el hecho de que los chicos vayan a la guerra o al Brain necesariamente. Implica 4 posibilidades, según la propia Constitución. En primer lugar, la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social del país. ¿Eso qué significa? La capacitación de los jóvenes para que puedan participar supletoriamente en la construcción de carreteras, en la ingeniería del ejército, en la atención de desastres naturales, lo que implica también la defensa civil, que es tarea de todos como la defensa nacional, y también la posibilidad de que puedan participar excepcionalmente en el control del orden interno. Es decir, lo que la Constitución manda es, ¿no es cierto?, la posibilidad de que todos participemos en una amplia gama de posibilidades que implica la defensa nacional. Ahora, bueno, se suele decir también que para que esto se dé y realmente hay una disposición de jóvenes a participar,
deberían de modificar esta especie de régimen de propinas y por lo menos asegurarles un sueldo mínimo, que es un poco lo que también ha dado a entender el ministro, o perdón, el defensor del pueblo. ¿Eso es posible? Las llamadas propinas, que son asignaciones económicas a favor de los muchachos, han sido elevadas en un promedio de 60-70% por este gobierno. Una de las cosas que nos dejó el anterior gobierno fueron las propinas o las asignaciones pírricas de nuestros jóvenes. ¿Cuánto era antes? Entonces, ¿Cuánto había una diferencia dependiendo del grado y la antigüedad de los reclutas, pero fíjese, este gobierno está haciendo esfuerzos por incrementar esas propinas, que seguramente se irán subiendo conforme al paso de los semestres y el tiempo y de manera responsable con la caja fiscal, y adicionalmente la posibilidad de que estos muchachos puedan tener beneficios. Fíjese, yo quisiera aquí comentar con los ciudadanos que existen dos grandes grupos: aquellos jóvenes que van a prestar su servicio militar y aquellos jóvenes que salen del servicio militar y que son los llamados licenciados. Los muchachos que van a prestar el servicio militar tienen una serie de beneficios que yo pediría a los padres de familia los consideren al momento de decidir, ¿no es cierto?, el futuro profesional y técnico de sus hijos. Tienen derecho a vestido, alimentación, a viáticos, tienen un puntaje especial de ingreso a las escuelas de oficiales y de técnicos de las Fuerzas Armadas. Y de la Policía Nacional también. Y de la Policía Nacional. Entonces tienen una serie, al contrario, se ya trata de una discriminación positiva, en palabras de la Defensoría del Pueblo, para estos jóvenes. ¿Por qué? Porque van a tener más posibilidades que aquel muchacho que está pateando latas en la calle de poder desarrollar una carrera técnico-profesional. Y una vez que dejan el servicio activo, se convierten en licenciados, también el Estado, el gobierno peruano, el gobierno del presidente Humala, ha expedido leyes excepcionales que benefician y programas excepcionales que benefician a los licenciados. Yo menciono solamente dos. Beca 18. Es decir, el licenciado que acredite que va a hacer una carrera universitaria puede ser becado de por vida por el Estado peruano hasta que acabe los estudios universitarios. E inclusive irse, como lo hemos visto en las últimas semanas, a estudiar afuera, ¿no? Acreditando la licenciatura en las Fuerzas Armadas. Es decir, hay más oportunidades, más posibilidades para esos jóvenes que no tienen o no formarían parte de este grupo de exonerados. Claro, lo que yo reclamo es que se vean, digamos, la justa medida de la balanza, ¿no es cierto? Sí, pues están yendo ya existe una ponderación, como una especie de observación al lado de las exoneraciones, de aquello que podría impedir que una persona, por lo cual se podría acoger para no formar parte de este servicio militar. Y entre ellos están, por ejemplo, los universitarios, todos aquellos que puedan probar que están estudiando en una universidad, que tienen su carnet universitario o una constancia de estudios, que están matriculados en el último o en el ciclo, en el momento en que les corresponde a los 17 años, entonces estarían exonerados de servir. Pero también ahí surge una crítica, ¿no? ¿Por qué solo a los universitarios y por qué no a aquellos que están estudiando en institutos? Fíjese, acá ha habido un debate sobre este tema. Efectivamente es un tema, digamos, que se puede discutir, al igual que la multa, ¿no? La ley no es perfecta, puede ser perfectible. Yo entiendo que la diferencia pudiera existir en el hecho de que es más fácil acreditar el ingreso a una universidad que el ingreso a un instituto superior tecnológico que pululan por todo el país, ¿no es cierto? Pero, digamos, esa es tanto universitarios como estudiantes del servicio técnico, de los institutos técnicos, debe ser un porcentaje mínimo de los jóvenes que van a ser llamados, ¿ah? Es decir, no hagamos de una excepción la regla para criticar y traernos abajo una norma. Acá nadie quiere, ciertamente, esto no está orientado pues a los muchachos de los institutos tecnológicos, sino fundamentalmente a la gran masa de jóvenes que en este momento tiene una gran duda que resolver, que es estudio o trabajo, o aprovecho las oportunidades que me da el gobierno del presidente Ollanta y, ¿no es cierto?, me inserto activamente en la sociedad a través del servicio militar activo.